El circo de la vida en tiempo de libro. Raúl te invita a leer. Hola, ¿qué tal? Hoy te invito a leer Cuentos completos de Fogwill. Fogwill nació en Buenos Aires en 1941 y falleció en el año 2010. Fue sociólogo egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde fue docente y profesor titular. Es autor, entre otras obras, de las novelas Los Pichiciegos de 1983, que lo hacen conocido, Vivir afuera, La experiencia sensible, En otro orden de cosas y Un guión para Artino. De los libros de poemas, Partes del todo, Lo dudo y Canción de paz. También tiene volúmenes de relatos, Ejércitos imaginarios, Pájaros de la cabeza, Restos diurnos y Muchacha punk. Sus ensayos e intervenciones de prensa fueron compilados en los libros de la guerra. Su obra narrativa fue traducida al alemán, hebreo, francés, inglés, portugués y chino mandarín. En el año 2003 obtuvo la beca Guggenheim y en el año 2004 el Premio Nacional de Literatura. Cuentos completos de Fogwill es un volumen que, según dice en el prólogo Elvio Gandolfo, es un volumen donde figuran casi todos los cuentos de este autor. Quedaron afuera los que considera descartables. En algún reportaje el propio autor declaró humildemente que creía contarse entre los mejores 30 narradores de la Argentina. Y es cierto, planteada una buena antología de 30 cuentos argentinos que incluyera las mejores piezas, compilada por un imparcial juez de cuentos libre de amiguismos y compromisos. Allí en el primer escalón Fogwill estaría compartiendo espacio con Borges, con Roberto Arlt y con Fontana Rosa. El propio autor hace una nota preliminar en este volumen diciendo: cuentos completos. Los 21 textos que integran esta edición son todo lo que escribí en los géneros del cuento y el relato breve. He escrito pocos más, 4 o 6, y algunos de ellos fueron publicados, pero es mi voluntad que nunca vuelvan a aparecer y que si algo me sobrevive provenga de esta selección. 6 son de los años 70, 11 de los 80, 2 de los 90 y 2 de esta primera década del siglo. Todos fueron escritos como el dictado de una voz que con el tiempo fue apareciendo con menor frecuencia e intensidad. Lo peor que uno podría hacer es intentar simularla, dice el propio Rodolfo Fogwill, más conocido en el mundo de la literatura solo por su propio apellido. Vamos a compartir entonces de Cuentos Completos un fragmentito de su cuento Los pasajeros del tren de la noche. Nadie conoce bien cómo se inició. La primera noticia se conoció un jueves, pero eso no demuestra nada. Las cosas pudieron empezar días o semanas antes de aquel jueves de diciembre, cuando el mayorista de cigarrillos y el vendedor de diarios de la estación dijeron que volvían los soldados y que esa mañana de comienzos de verano ellos mismos, juntos, habían visto con sus propios ojos a Diego Uriarte bajando del tren que lleva los tarros de los tambos y trae los diarios del día anterior y los paquetes con los pedidos de los comerciantes. Jiménez, del kiosco de revistas, y el cigarrero Kentros hicieron correr la noticia esa misma mañana y por eso en el pueblo creen que fue aquel día que comenzaron a volver. Pero todo bien pudo haber comenzado antes, el día anterior o el jueves anterior, en otro tren o en el mismo tren, que es el que llega de madrugada y sale de la capital justo cuando oscurece y por eso lo llaman el tren de la noche. Que habían visto a Diego Uriarte bajar del tren de la noche, que vieron cómo se despedía de unos soldados con yesos y vendajes que se amontonaban en el segundo vagón y que saltó al andén desde el furgón postal y que después bajaron otros dos con ropa de soldados, que uno de ellos debía ser Miguel Sanders, cree el del kiosco, y que al otro, uno negro y menudo, ninguno de los dos los reconoció, ni Jiménez ni Kentros. Eso contaron y dijeron haber visto cómo los tres muchachos se despidieron de los que iban en el vagón y miraron hacia el pueblo ya iluminado por el sol, pero con las luces eléctricas de la plaza de la estación y de algunas vidrieras de los negocios grandes todavía encendidas. Entonces esto es Cuentos Completos de Fogwill. Hasta la próxima.
El circo de la vida en tiempo de libro. Raúl te invita a leer. Hola, ¿qué tal? Hoy te invito a leer Estoy mucho mejor, de David Fuenquinos. David Fuenquinos es un escritor francés nacido el 28 de octubre de 1974 en la ciudad de París. Se aficionó a la literatura cuando tuvo que estar internado durante muchos meses en un hospital tras sufrir una infección en la pleura. En ese periodo, David devoró cuantiosos libros, siendo sus autores favoritos Milan Kundera, Albert Cohen, Gombrowicz. También manifestó predilección por escritores como Philip Roth, Marcel Proust, Fedor Dostoyevsky, Vladimir Nabokov y Paul Auster. Estudió literatura en la Sorbona, también se instruyó en música jazz, llegando a trabajar durante años como profesor de guitarra. El mayor éxito internacional de Fuenquinos se produjo con La delicadeza, novela del año 2009 sobre una mujer de existencia feliz llamada Nathalie que sufre la pérdida de su marido e intenta reorientar su vida. Este libro fue llevado en el 2011 al cine por el propio David Fuenquinos y su hermano Stefan Fuenquinos, con Audrey Tautou como principal protagonista. La carrera literaria de Fuenquinos no despegó hasta el año 2004, año en el que publicó El potencial erótico de mi mujer. Sus dos grandes éxitos en ventas han sido La delicadeza y Charlotte. Sin embargo, ha publicado varias novelas, entre las que se destacan En caso de felicidad, Los recuerdos, ¿Quién se acuerda de David Fuenquinos? La biblioteca de los libros rechazados, que tiene su versión cinematográfica también, Los recuerdos y Lennon, un libro biográfico dedicado a la figura del famoso cantante e integrante de los Beatles. Comparto con vos un fragmento de Estoy mucho mejor. Siempre se sabe cuándo empieza una historia. Yo enseguida comprendí que pasaba algo. Por supuesto, entonces aún no podía imaginar hasta qué punto todo en mi vida se pondría patas arriba. Al principio noté una molestia difusa, un simple dolorcito agudo en la parte baja de la espalda. Nunca me había pasado antes, no había razón para agobiarse. Sería seguramente un nudo de tensión por una acumulación reciente de preocupaciones. Esta escena inicial ocurrió un domingo por la tarde, uno de esos primeros domingos del año en que están buenos. Te alegras de ver el sol, por frágil y poco fiable que sea. Mi mujer y yo habíamos invitado a comer a una pareja de amigos, siempre los mismos, la verdad. Eran a la amistad lo que nosotros al amor, una forma de rutina. Bueno, un detalle había cambiado. Nos habíamos mudado a las afueras, a un pequeño chalet con jardín. Qué orgullosos estábamos de nuestro jardín. Mi mujer plantaba rosales con una devoción casi erótica y yo era consciente de que colocaba en esos pocos metros cuadrados de vegetación toda su esperanza de un renacer de su propia sensualidad. A veces la acompañaba junto a las flores y experimentábamos como oleadas de nostalgia de nuestro pasado. Después subíamos a nuestra habitación y durante 20 minutos volvíamos a tener 20 años. No ocurría con frecuencia, era un momento valioso. Elise siempre conseguía robarle instantes al hastío. Era tierna, era divertida, y yo me daba cuenta cada día de lo acertado que había estado al elegirla para ser la madre de mis hijos. Cuando volví de la cocina con una bandeja en la que había puesto 4 tazas y la cafetera, me preguntó: ¿te encuentras bien? No tienes muy buena cara. Me duele un poco la espalda, no es nada. Cosas de la edad, dijo en voz baja Edward, con ese tono irónico del que jamás se desprendía. Tranquilicé a todo el mundo. En el fondo no me gustaba ser el centro de atención, al menos no me gustaba ser tema de coloquio, sin embargo era imposible evitarlo. Seguía sintiendo como ligeros mordiscos en la espalda. Mi mujer y nuestros amigos charlaban y yo era incapaz de seguir la conversación. Totalmente absorto en mi dolor, trataba de recordar si había hecho algún esfuerzo especial esos últimos días. No, me parecía que no. No había levantado peso, no había hecho ningún mal movimiento, no había sometido mi cuerpo a nada fuera de lo habitual que hubiera podido provocar ese dolor que ahora sentía. Así comienza entonces Estoy mucho mejor, de David Fuenquinos. Hasta la próxima. El circo de la vida en tiempo de libro.
Raúl te invita a leer. Hola, ¿qué tal? Hoy te invito a leer Ladrilleros, de Selva Almada. Selva Almada es una autora que nació en Entre Ríos en 1973, publicó sus primeros relatos en el semanario Análisis de la ciudad de Paraná. Ha publicado las novelas Mal de Muñecas, Niños, Una chica de provincia, El viento que arrasa y el ebook Internet. La revista Casa de Casa de las Américas publicó su cuento El desapego es nuestra manera de querernos en Cuba, año 2006. Relatos suyos integran algunas antologías internacionales. Ladrilleros, tal como lo dice la contratapa de su libro, que bien puede definir de qué trata esta novela, al igual que su anterior novela, dice El viento que arrasa, ha sido publicada por primera vez en la editorial Mar Dulce de Buenos Aires. Con Ladrilleros, Selva Almada se consolida como una de las escritoras ineludibles de la literatura argentina contemporánea. Auténtica maestra de la novela, Almada vuelve a poner en escena su mundo propio, personajes cinematográficos atrapados por un aire de violencia latente, por el clima del litoral, por el habla popular de una lengua que es al mismo tiempo realista y poética, por la destreza para narrar, para contar una historia, para dejarnos sin aliento hasta el desenlace. Es una tentación contar la trama hecha de amor y desamor entre hombres, de enfrentamientos entre familias, de desamparo, pero mejor, dice la contratapa del libro, dejemos al lector descubrir una novela inolvidable. Comparto un fragmento de Ladrilleros. Celina no se atrevió a ir al velorio de Miranda. Le hubiera gustado tener el valor de hacerlo, estaba apenada por lo sucedido y además no podía apartar de su cabeza la idea de que el muerto podría haber sido su marido, que ella podría estar en el lugar de esa pobre mujer que ahora se quedaba sola para criar a los hijos. Aunque ella y Estela nunca habían participado de la ojeriza que se tenían Miranda y Tamay, nunca se habían involucrado abiertamente. Lo cierto es que para sí, cada una culpaba al marido de la otra de la disputa que los tenía permanentemente enfrentados. A veces se cruzaban en algún comercio del barrio o en las reuniones de la escuela, pues Pajarito y Marciano iban al mismo grado, pero nunca se dirigían la palabra y actuaban como si la otra no existiese. Las dos eran mujeres educadas y jamás se habrían trenzado en una pelea como más de una vez sucedía en el barrio, dos mujeres agarrándose de los pelos en la calle por líos con los maridos o con los hijos. Ni siquiera habrían llegado al intercambio de insultos, algo por demás corriente entre el resto de las vecinas. Alguna vez, cada una por su lado había pensado en hablar con la otra, ver de qué manera podían entre las dos solucionar los entuertos de sus hombres. Pero cada una había descartado rápidamente la idea. Tanto Miranda como Tamay eran capaces de cualquier cosa si se enteraban de las intenciones de amigarlos. A las dos las tenía sin cuidado que ellos estuviesen peleados, pero les molestaba que involucrasen a las familias en sus peloteras. No lo hacían de manera directa. Jamás ninguno de los dos había tenido palabras o gestos agresivos para con la señora del otro, ni para con los hijos, pero de un modo u otro, todos terminaban afectados. Esto es Ladrilleros, la novela de Selva Almada. Hasta la próxima. El circo de la vida en tiempo de libro. Raúl te invita a leer. Hola, ¿qué tal? Hoy te invito a leer Nadar de noche, de Juan Forn. Juan Forn nació el 5 de noviembre de 1959, es premio Conex de Platino 2007, escritor y periodista. Se inició en la editorial MC, donde fue sucesivamente telefonista, corrector y editor. Dirigió para Planeta las colecciones Biblioteca del Sur, en ficción, y Espejo de la Argentina, en no ficción. En 1993 publicó en Anagrama la antología Buenos Aires de Nueva Ficción Argentina. En 1994 fue becado por el Wilson Center de Washington para terminar su novela Frivolidad. En 1996
creó el suplemento Radar para Página 12. En 1999 realizó una historia de la pintura argentina para la Fundación Velox. En el año 2002 dejó la dirección de Radar y se instaló en Villa Gesell. Publicó los siguientes libros: Corazones, Nadar de noche, Frivolidad, Puras mentiras, La tierra elegida, María Domecq y Ningún hombre es una isla. Escribe habitualmente la contratapa de los viernes en Página 12. Este libro de Juan Forn, Nadar de noche, es fiel reflejo de la teoría del iceberg de Hemingway. Los 8 cuentos que lo componen insinúan mucho más de lo que dicen, y lo no dicho reverbera en el lector aún después de concluida la lectura. Cada una de esas historias refleja un momento en la vida de sus protagonistas, pero no se trata de un momento cualquiera. El corte de luz en medio de una pelea de pareja en El karma de ciertas chicas, el encuentro de Aranguren con el ex combatiente de Malvinas en Memorandum Almazán, la visita de Cecilia al manicomio donde Iván ve pasar los días en Alquitrán en los pies, la conversación de un hijo con su padre muerto al borde de una piscina en Nadar de noche, son quiebres, pequeñas revelaciones que hacen estallar los sueños contra la realidad y de las que los personajes a veces salen fortalecidos, listos para construir un nuevo sueño a escala más humana. Desde que se publicó en 1991 Nadar de noche, este libro que te invito a leer hoy, fue considerado un fresco generacional y leído con devoción, especialmente entre los más jóvenes. Su vigencia sigue intacta, créeme. Comparto un fragmento de Nadar de noche, cuento que le da título al libro. Era demasiado tarde para estar despierto, especialmente en una casa prestada y a oscuras. Afuera, en el jardín, los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia, y él se preguntó cómo podían dormir en los cuartos de arriba su mujer y la beba con ese murmullo ensordecedor. Tenía insomnio, estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos adentro de la pileta, pero la luz ondulada por el agua no conseguía matar del todo la sensación de estar en una casa ajena, el malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones. Porque en realidad no estaba ahí descansando, sino trabajando, aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular, aunque no tuviese que hacer nada, salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija y disfrutar las posesiones de su amigo Félix, mientras este y Ruth remontaban el Nilo y gastaban fortunas en rollos de fotos y guías egipcios sin dientes a cuenta de una revista de viajes italiana. Para calmarse, para atraer el sueño, pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes. Viviría en pantalones cortos y sin afeitarse, cortaría el pasto, cuidaría la pileta, vería videos y escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos y su mujer inventaba postres raros en la cocina. Y en todo ese tiempo, quizá, le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante o al menos catastrófico en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más, o tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efebo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podía ser mucho tiempo en algunos lugares, un mes podía ser casi una vida. Para su hijita, por ejemplo, tenía que empezar a vivir al ritmo de ella, como le había dicho su mujer. Día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirían Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho. Entonces oyó la puerta. No el timbre, sino 2 golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada casa tiene su lógica, y sus leyes son más elocuentes de noche cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros. Él no miró el reloj, ni se sorprendió, ni pensó que los golpes eran imaginación suya. Simplemente se levantó, sin prender ninguna luz a su paso, y cuando abrió la puerta se encontró con su padre parado delante de él. No lo veía desde que había muerto, y en ese momento supo incongruentemente que ya se había hecho a la idea de no verlo nunca más.
Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre, pero totalmente blanco. Nunca habían sido muy expresivos entre ellos. Él dijo: «Papá, qué sorpresa», pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo: «¿Se puede pasar?». Esto es algo de Nadar de noche, el libro de Juan Forn que hoy te invito a leer. Hasta la próxima.